que precisamente una de las cosas que más les preocupan a los padres de familia, como es el tema del bullying, precisamente se dé como caldo de cultivo ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya lo ha mencionado, pero ¿puede repetirnos, por favor, cuáles son los cobros que deben realizar los padres, los pagos que deben realizar los padres de familia? En este caso sí, el ingresante es primera vez a esa escuela, solamente la inscripción. Y para aquellos que ya pasaron esta condición y ya tienen un año o más estudiando en el colegio, únicamente deben pagar matrícula. No está, decirle que las ventas atadas, de alguna manera, es decir, yo le doy, por ejemplo, la pensión, ya le brindo las condiciones económicas y dentro de la pensión considero una serie de ítems, eso también está prohibido. O sea, todo esto, cualquier concepto que escape de lo que la norma establece, tiene que ser directamente consultada y pedida, como reitero, al Minedu en este caso. Claro, y evidentemente tras la matrícula, la pensión. Y precisamente este año se ha registrado, de acuerdo a un estudio formulado por el grupo Educación al Futuro, que el 72% de los colegios privados, es decir, 10 de cada 7, han incrementado sus mensualidades entre 6 y 14% en los colegios. Eso ya se da año tras año. Sí, casualmente la preocupación nuestra no nace a partir de este año. Nuestra preocupación ya viene de un par de años hacia atrás, en el cual nosotros hemos visto que terminado el primer bimestre o trimestre, en todo caso, consideremos ya el primer mes de estudio de los educandos, el resto del año, los otros 9 meses, es una tortura permanente, porque no solamente son las contribuciones, como le decía, de bingo, rifa, kermés y este tipo de cosas, sino, por ejemplo, festividades o actividades extracurriculares, como que viene la primavera y entonces hace un evento donde se les exige a los padres de familia la compra de atuendos alusivos a la estación, y además se les exige como característica determinados colores. O sea, no solamente ya viene a ser el tema económico de tener que irrogar un nuevo gasto, sino que además se le pide determinadas condiciones. Eso, sinceramente, es un abuso. Lo que sí debemos de precisar, que si se incrementa la pensión, los padres de familia, evidentemente, queremos que la calidad de la educación mejore. Por supuesto. En el colegio particular, evidentemente. Usted decía unas cifras de una organización que ha hecho un estudio, 7 de cada 10, podríamos decir que también es 3 de cada 4 colegios establecen este tipo de políticas de incremento de pensiones, pero el incremento de pensiones tiene que tener una contraprestación, tiene que haber ciertas características que satisfaga la expectativa del padre de familia del por qué está haciendo un mayor pago. Justificado. Exactamente, donde muchas veces se nos ha dicho los colegios invierten y no invierten para nada. No, invierten lógicamente también para tener una retribución económica que vaya en relación con la proporción de la inversión, pero hay que considerar que estamos dentro de una actividad económica sensible, como es el caso de la educación, y lo que se tiene que promover precisamente es que ésta se dé de manera eficiente e idónea, ¿no? Con características de que las personas tengan, sea previsible, predictible, qué cosa es lo que va a tener que elaborar en su presupuesto como cualquier otra persona para poder afrontar el estudio de sus hijos con calidad, y no que, como usted bien lo manifestó, en los últimos meses del año, precisamente cuando los niños y los jóvenes están empezando a tener que intensificar sus estudios para poder evaluar de manera positiva dentro de la institución educativa y pasar de años, se les desestabiliza emocionalmente porque ellos perciben que los padres, pero por supuesto, ¿no? Entonces vienen gastos que 200 soles, que 100 soles, y aquí hay algo que, para redondear el tema, cuando usted me dice sobre el incremento de pensiones, es que, por ejemplo, este año nuestro país es el tercer país en la región con una de las inflaciones más bajas. Entonces, una inflación de alrededor que no supera el 3%. Entonces, ¿cómo así tenemos incrementos de pensiones que a veces dicen, pero son apenas 30 soles, pero 30 soles de 150 soles que paga, por ejemplo, un padre de familia, estamos hablando de la quinta parte, es un incremento de 20% que supera en 5 veces la inflación anual, que podría ser que sí se incorpore
al nuevo costo del subsiguiente año, porque significa pues un costo que tiene que recuperar en valor de poder adquisitivo, pero lo que no se puede permitir es que hayan cobros de 10, 15, 20, 25, abusivos ya, en algunos casos hasta de 40%, que no tenga una contraprestación hacia el alumno que vaya en beneficio de su formación académica. Bien, el año pasado se registraron una denuncia por las editoriales, que había concertación de precios entre las editoriales y algunos funcionarios de algunos colegios privados. Esto generó un escándalo, Indecopi intervino. Esta situación, ¿cómo se interpreta? ¿Se asemeja a lo que estamos viviendo con el tema de las pensiones y de los cobros indebidos? Yo le agradezco su pregunta porque me permite decir, no solamente creo, sino estamos convencidos que esto es mucho más grave que el tema de los libros. Porque el tema de los libros pasa por un periodo de, digamos, inclusive el tercer mes de marzo, porque usted sabe que a los padres de familia, esto es una información que ellos deben conocer, no se les obliga ni a llevar uniformes los hijos, ni tampoco los textos, digamos, durante los primeros días o las primeras semanas del año lectivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos cobros sí empiezan a darse ya de manera constante y permanente desde el mes de abril. Y esto es lo que tenemos que buscar erradicar de estas malas prácticas. Se tienen que erradicar. Nosotros hemos empezado hace una semana una nueva campaña. El año pasado fue al Colegio Sin Sorpresas, precisamente para llamar la atención de la opinión pública y de los propios promotores de a que actuaran de una manera idónea, una manera adecuada en esas relaciones de consumo, pero este año la nueva campaña que le iniciamos este lunes que terminó es al colegio Consuma Satisfacción. Y Consuma Satisfacción, ¿por qué? Porque en todas las relaciones de consumo, sea de cualquier actividad económica, lo que el consumidor, lo que el usuario espera es que precisamente recibir, ¿no?, una prestación de servicio o comprar un bien que tenga pues las características acorde con lo que la ley exige en cada uno de sus segmentos y también con lo que el promotor nos ha ofrecido, ¿no? Otro de los puntos que también está en cuestión por parte de los padres de familia son los uniformes del colegio. Sabemos que los chicos deben de ir correctamente uniformados, pero muchas veces los colegios condicionan el lugar a donde comprar. ¿Eso está permitido? No solamente no está permitido, solamente podría en algún caso tener una exigencia de parte de los promotores si es que el uniforme en su condición como tal tiene como característica el haber sido registrado, ¿no?, en propiedad intelectual. Entonces, solamente bajo ese supuesto es que se permitiría que el colegio pudiera vender directamente, en este caso, la vestimenta, pero en ningún caso puede ni siquiera direccionar, no solamente el caso del tema de los uniformes, sino también de los libros, cuadernos, etcétera. ¿Qué sanciones reciben los colegios cuando cometen infracciones reiteradas? Por ejemplo, en el caso de los cobros indebidos o el incremento excesivo de las pensiones. ¿Qué sanciones? Esta es una campaña en general que no solamente la hacemos nosotros porque así estaba ya establecido, sino que la propia Autoridad Nacional del Consumo, el Indecopi, viene haciendo campañas durante años, pero yo creo que, si bien es cierto, el espíritu de estas de sancionar no está presente de manera permanente en cada apertura de un procedimiento administrativo sancionador, porque inicia desde la sanción cuando se resuelve el procedimiento, va desde la amonestación hasta 450 UITs. Estamos hablando de casi una suma cercana a 1.700.000 soles. Pero lo que se busca, como decía, era sensibilizar a través de estas campañas que se hacen todos los años, no solamente la Autoridad Nacional de Consumo, sino las asociaciones de consumidores en general, las que somos alrededor de unas 70 o 72 asociaciones a nivel nacional, y lo que yo manifestaba personalmente, particularmente, era precisamente no habíamos